Desde que nacemos nosotros estamos soportando toda una carga constituido por los gases de la atmósfera. Oye, la atmósfera ahorita mismo sobre nuestro cuerpo está actuando sobre nosotros con una fuerza que viene a ser el peso de la atmósfera, constituido por toda esa columna sobre nuestro cuerpo, y esa columna del gas que viene a ser la atmósfera está generando presión. Ahora bien, hablemos de la presión atmosférica. La atmósfera en sí es un fluido constituido por gases, el cual va a generar presión sobre los cuerpos que estén inmersos dentro de la atmósfera. Ahora, esa presión que genera la atmósfera es justamente debido al peso de toda la columna sobre el cuerpo. Imagínate, estoy acá y toda la columna atmosférica actuando sobre mi cuerpo. Si estamos a nivel del mar, entonces esa presión que va a constituir todos los gases sobre el cuerpo va a ser aproximadamente de 1,013 por 10 a la quinta pascales, o en su defecto aproximadamente igual a 10 a la quinta pascales. Pero ¿te has preguntado tú qué ocurre si empezamos a viajar a la sierra? Subimos de repente a Ticlio, a Huancayo, a Cusco, a Juliaca. A medida que usted va subiendo, esa presión atmosférica va disminuyendo. Y bien sabes, porque disminuye también la columna del aire que va a presionar sobre el cuerpo. Mientras más abajo estemos, va a haber mayor presión. Y justamente la presión a una cierta altura, al cual le llamamos altitud, ahí está, se va a calcular como P sub 0, que viene a ser la presión a nivel del mar, multiplicado por el número neperiano, elevado a la menos la altitud por entre aproximadamente este valor de 8,6 en kilómetros. En kilómetros, todo medido en kilómetros. Ahí está. Pero siempre se ha tratado de determinar lo que es la presión atmosférica, cómo actúa la presión atmosférica y cómo pues constituye o qué constituyen los gases en la atmósfera. Y uno de ellos, el primero en haber detectado o determinado la presión atmosférica, es justamente Torricelli, el cual ejecutó un experimento. Imagínate tú, tenemos por acá un tubo de ensayo, claro que de 1 metro de altura, y a ese tubo de ensayo le vamos a introducir mercurio, lo vamos a llenar completamente de mercurio. Tengo 1 metro de tubo y en el interior mercurio. Si usted agarra el mercurio, ese tubo, y lo volteamos, indudablemente todo el mercurio va a escapar, pues. Va a empezar a escurrir, ¿no? Va a salir, ¿no? Pero ¿qué ocurre si nosotros agarramos ese tubo nuevamente que contiene el mercurio y lo colocamos lentamente sobre un recipiente? De tal forma que lo que vamos a observar, y lo que observó Torricelli, es que el mercurio empezó a bajar, pero solamente bajó hasta ubicarse en una altura de 760 milímetros, es decir, 76 centímetros, por debajo del nivel libre de recipiente que contiene el mercurio. Y eso fue lo que observó, ¿no? Imagínate, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no salió todo el mercurio? Porque justamente lo que va a ocurrir es que la presión atmosférica se va a compensar con la presión del líquido. Es decir, la presión atmosférica va a ser igual a la presión del mercurio. Y esto va a ser igual a la densidad del mercurio, la gravedad por la altura. Y justamente esa presión atmosférica que viene a ser de una atmósfera, ahí está, va a ser igual, aproximadamente igual a 760 o 76, como lo quieras llamar, milímetros de mercurio. Pero ¿te has preguntado tú qué ocurriría si en vez de mercurio fuera otro líquido? Entonces, si volvemos a repetir el ensayo
Pero colocando otro líquido, oye, un tubo largo, por supuesto, ¿no? Le hemos cubierto de mercurio, o perdón, otro líquido que no sea mercurio, y volteamos lentamente sobre el mismo líquido, va a llegar un momento en el cual esto de acá se va a ubicar a una altura h, y ese sistema se va a equilibrar. ¿Pero cuándo se va a equilibrar? Se va a equilibrar cuando la presión atmosférica sea igual a la presión del líquido. Y la presión del líquido se va a calcular como densidad del líquido, gravedad por esa altura. Qué interesante, ¿no? Entonces ahí se va a equilibrar. Pero ¿te has preguntado tú qué ocurriría si el líquido utilizado fuese mercurio? Claro, ya lo hemos visto. Si es mercurio, esa altura h va a ser exactamente 760 milímetros. Qué interesante, ¿no? Pero, ¿y qué ocurre si el líquido fuera agua? Entonces, esa altura al cual se va a ubicar, o sea, donde se va a equilibrar, va a ser aproximadamente de 10,3 metros. Imagínate ubicar un tubo de 10,3 metros de altura. Pero si fuera aceite, peor aún, porque esa altura va a ser aproximadamente de 12,92 metros. Imagínate. Veamos lo que nos dice el siguiente ejemplo. Un estudiante comprueba que a 1500 metros de altura, el mercurio en el experimento de Torricelli presenta una altura de 635. Acá lo vamos a colocar. Esta alturita dice que vale 635 milímetros. Ojo, de mercurio. La pregunta es, ¿cuál es la presión atmosférica? ¿O cuál es la presión en atmósferas? Si nosotros estamos a 1500 sobre el nivel del mar, aquí debe existir una presión atmosférica. Pero esta presión atmosférica va a ser presión atmosférica del lugar. No sabemos dónde estamos, solamente estamos a una altura de 1500 metros. Oye, entonces es la presión atmosférica del lugar, ¿no? Pero lo que me piden es esa presión en atmósferas. Cabe recordar que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Estamos recordando, ¿no? 760 milímetros de mercurio. O sea, a nivel del mar, esta altura cubre 760 milímetros. Pero justo estamos en un lugar donde la altura del mercurio se ha elevado a 635 y me piden esto convertirlo en atmósferas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces digo acá, presión atmosférica del lugar es 635 milímetros. ¿Pero de qué es? De mercurio. Si tú te das cuenta, acá también aparece milímetro de mercurio. Lo mando a dividir y la presión atmosférica del lugar nos va a dar como resultado 635 milímetros de mercurio. Pero esto de acá, ¿cuánto vale? Mando a dividir, sería una atmósfera dividido con 760. Claro, usted sabe dividir toda esta cantidad, ¿no? Y esto me va a dar, mira, ve, él es mayor que él, aproximadamente, por acá le vamos a colocar presión atmosférica del lugar, me va a dar como resultado 0,8, aproximadamente 35 atmósferas. Qué interesante, ¿no? Presión manométrica. La presión manométrica nos va a permitir medir la presión de un gas encerrado en un recipiente. Para eso nos sirve pues la presión manométrica. Por ejemplo, si usted tiene una bicicleta, utilizamos un manómetro para medir la presión. O tiene de repente, quiere medir la presión en una llanta de un carro, utilizamos un manómetro. Pero la lectura del manómetro puede ser positivo o puede ser negativo. Interesante, ¿ve? Positivo o negativo. ¿Y de qué va a depender si es positivo o negativo? Porque si es positivo o negativo, dependerá de algo. Muy buena pregunta. Esa presión manométrica va a depender de la presión
atmosférica del lugar. Además, la presión manométrica se va a determinar respecto al nivel de referencia de la interfaz gas-líquido. Mira, ve, acá está el gas, acá está un líquido, no sabemos qué líquido es, puede ser mercurio, agua, lo que sea. Entonces, desde la interfaz gas-líquido, nosotros vamos a colocar una línea de referencia. Si la altura está por encima del nivel de referencia, entonces la presión manométrica va a ser positiva. ¿Y cómo voy a calcular esa presión manométrica? Esa presión manométrica se va a calcular como la densidad de líquido, la aceleración de la gravedad por la altura. Así voy a determinar la presión manométrica. O en su defecto, mira acá, o en su defecto, esa presión manométrica se va a determinar como la presión absoluta, pero la presión absoluta es lo mismo decir presión del gas. ¿Ve? Presión absoluta, pero restado de quién. Como acá está abierto, ¿qué hay por acá? La atmósfera. Entonces, menos la presión atmosférica del lugar. ¿Ve? Claro que si es a nivel del mar, tú ya sabes cuánto vale esto. Si es pues en la sierra, debe tener otro valor, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la presión manométrica? Como presión absoluta menos la presión atmosférica. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, la interfaz, el nivel de referencia, ¿correcto?, está por acá y la altura está por debajo del nivel de referencia? Mira, la altura, ¿cómo se determina? Se determina a partir de la interfaz hasta el nivel libre de líquido. El nivel libre de líquido está por debajo de la interfaz líquido-gas, o sea, del nivel de referencia. Ahí está. Acá está el nivel de referencia y el nivel libre. ¿Ve? Si puedes observar, está el nivel libre por encima. Y acá el nivel libre de líquido está por debajo de la interfaz. Entonces, en este caso, la presión manométrica va a ser igual a menos densidad de líquido, gravedad por la altura. O sea, en este caso va a ser, ¿qué cosa? Negativo. Pero ¿cómo se calcula esa presión manométrica? Se va a calcular como la presión absoluta, que es la presión del gas, menos la presión atmosférica del lugar.